Y por favor abran la Biblia en Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer un texto muy conocido. Gloria al Señor. Vamos a leer más bien del 2 al 4. Y es una porción de la palabra de Dios bastante conocida, pero que tiene una profundidad que trasciende, hermanos, a la eternidad. Amén. Y dice la Biblia: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Y el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida ¿cómo? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quién tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aleluya. Vamos a seguir desarrollando nuestro tema, perseverando por la fe. Y este pasaje de la palabra del Señor que hemos tomado como base para profundizar, estudiar, para buscar esa forma de cómo nosotros podemos continuar perseverando por la fe. Es una palabra, hermanos, muy poderosa, que es necesario entenderla, es necesario asimilarla, es necesario, hermanos, de que se lea y se analice despacio, lentamente. Gloria al Señor. Porque la palabra de Dios es como el bocado. Usted pone el alimento en su boca y si solo le hace y traga, no la disfrutó, no lo sintió. Y además se dice que entre mejor se mastique el alimento, mejor funciona en el estómago, en el aparato digestivo, porque para eso tenemos dientes y muelas. Dientes para cortar y muelas para triturar. Y que lo que cae al estómago ya vaya bien trituradito, y entonces usted va a tener una digestión mucho más suave y mucho mejor, y el alimento va a ser bien aprovechado y usted va a poder contar a qué sabía. Y usted va a poder decir: qué rico estaba ese taco, qué rica estaba esa comida. Gloria al Señor. De igual manera la palabra de Dios. Tenemos que aprender, hermanos, a comerla lentamente, a masticarla. Pues la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra
que sale de la boca del Señor. Y sabemos todos nosotros que lo que tenemos aquí en la mano, la Biblia, este conjunto de libros bien organizado, tiene la palabra viviente de Dios, la palabra escrita, la que Dios un día inspiró a hombres para escribirla, para darla a conocer a los seres humanos, pero principalmente a su pueblo. Gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios es útil, es eficaz, es poderosa, primeramente para enseñar, segundo para redarguir, tercero para corregir, cuarto para instruir. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero si nosotros no la masticamos bien, si nosotros no la comemos bien, no vamos a poder digerirla bien. Entonces la palabra del Señor no va a hacer su función como debería de ser o como dice la Biblia que es, dice, eficaz, que es poderosa. Gloria al Señor. Y en esta porción de la palabra de Dios encontramos, gloria al Señor, que para poder madurar, para poder crecer espiritualmente, es menester necesario que nosotros perseveremos. Gloria al Señor. Y hemos visto algunos aspectos de la perseverancia en la fe. Y uno de ellos es lo que Santiago nos está enseñando, la paciencia. Gloria al Señor. Y la paciencia, hermanos, es un nutriente espiritual. Es más, la paciencia tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dándonos a nosotros el crecimiento y la madurez espiritual. Y no es sino hasta que uno crece y madura que puede reflejar el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque un árbol frutal no muestra su fruto sino hasta que crece. ¿Verdad que sí? No muestra su fruto sino hasta que es el tiempo, pasó el tiempo del nacimiento, el tiempo del crecimiento, y cuando llega el momento, entonces uno ve esa flor que sale, y cuando uno ve la flor ya uno ve una señal. Y uno dice, el árbol ya va a dar fruto. Y entonces preguntará a alguien, pero ¿cómo sabe que ya va a dar fruto? Porque ya está dando flores. Y después de las flores aparece un pequeño fruto que es bien diminuto. Pero entonces uno empieza a cuidar esa planta, uno empieza a regar esa planta, uno empieza a averiguar qué necesita esa planta. La abona, ¿verdad? La poda, le quita las ramitas que no son necesarias. Porque uno sabe que más adelante con el tiempo va a dar un fruto. Gloria al Señor, que va a ser beneficioso para nosotros. Aleluya. Todo fruto que se come contribuye, nutre el cuerpo de los seres vivientes. Gloria al Señor. Por lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la paciencia es fruto. Y la paciencia no es como para resistir, la paciencia no es como para uno sufrir, porque a veces cuando uno es paciente le toca como aguantar, ¿verdad? No es para eso, sino dice la Biblia que es para que maduremos
es para que crezcamos, es para que seamos cabales y no nos falte cosa alguna, por lo que por nuestra paciencia otros muchos más, gloria al Señor, van a perseverar, van a buscar la presencia del Señor. Por nuestra paciencia nosotros vamos a poder contribuir en la vida de otros. Y entonces esa paciencia se convierte en un fruto, en un alimento para otros. Gloria al Señor. Y la paciencia de otros me nutre a mí. ¿Verdad? Porque el fruto del Espíritu Santo, hermanos, es para eso. Es para beneficio del pueblo de Dios. Es para beneficio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo que dice entonces Santiago, apóstol, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y es aquí donde quiero llegar, y es de que normalmente cuando uno está en dificultades, cuando uno está pasando pruebas difíciles, ¿quién está gozoso? Eso no tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Cómo es de que Santiago, me parece que Santiago como que él no pasó en ninguna de estas cosas, porque normalmente uno sufre, uno llora, uno se desespera, ¿verdad? Uno busca las ayudas por todos lados. Gloria al Señor. Pero entonces, el gozo que Santiago hace mención acá, también, hermanos, tiene que ver con la madurez y el crecimiento espiritual. Porque el gozo que él menciona acá no es ese gozo de andar sonriendo, de andar gritando de alegría, no, sino es el gozo del Espíritu como fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo es amor, paz y gozo. Aleluya. Entonces nosotros estamos en el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos gozando, hermanos, de una nueva vida. Estamos gozando de una eternidad, aunque usted no lo vea así, pero debería de verlo así. Jesús le dice a aquellos, aleluya, que lo estaban oyendo, el que cree en mí. ¿Ha pasado? Dígalo, usted lo sabe. ¿De muerte a qué? A vida, pero agréguele lo que dijo la hermana Brenda, eterna. Entonces nosotros ya estamos, hermanos. Aquí lo único que hace falta es de que el Señor redima este cuerpo de muerte. Eso es lo único. Pero ya nosotros pasamos de muerte a vida eterna. Y en esa vida es que nosotros debemos de perseverar. En esa vida nosotros debemos de ser pacientes. La paciencia no solo me ayuda a mí, nos ayuda a todos. Porque con paciencia nos podemos soportar. Con paciencia nos podemos ayudar los unos a los otros. Con paciencia nos podemos animar los unos a los otros. Gloria al Señor. Por eso es necesario entrar en la presencia del Señor. Y dice entonces, tened por sumo gozo. Y hermanos, la palabra sumo, eso significa alto. Cuando Jesús resucitó, cuando Jesús murió y resucitó, la palabra de Dios dice que Dios le dio un nombre que es sobre de todo nombre. Aleluya. Y dice que le exaltó ¿hasta dónde?
Filipenses capítulo 2. Hermana Gladys, por favor ahí. Gloria a Dios. En el versículo 5, 6, 7 en adelante. Gloria a Dios. Dice que le exaltó hasta lo sumo. Eso significa que Jesús fue exaltado hasta lo más sublime, lo más alto. Gloria al Señor. Dice la palabra, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sigue diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Gloria al Señor. Esa palabra sumo significa sublime, más alto. Por eso encontramos en la Biblia un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Pero entre los sacerdotes también había ¿qué? Sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote era un sacerdote más, pero que estaba sobre de todos los sacerdotes. Y Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que está sobre de todo ministro, sobre de todo pueblo, sobre de todo sacerdocio, aunque nosotros somos un real sacerdocio. Jesucristo sigue siendo el sumo sacerdote. Él está sobre de todo. Entonces, ¿qué quiere decir Santiago cuando él dice tened por sumo gozo? Quiere decir que en la dificultad, en el problema, en las situaciones difíciles de la vida, el gozo del Señor no debe de estar por abajo. ¿Dónde tiene que estar el gozo? El fruto del Espíritu Santo, que es el gozo, tiene que estar por encima. El gozo del Señor tiene que estar por encima de los problemas, de las dificultades, de la incertidumbre de la vida, de lo que va a pasar. Gloria al Señor. Hermanos, el gozo debe de estar ahí. Y entonces dice la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuándo debe de ponerse uno en esa altura? Cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que a nuestra vida puede y va a llegar en cualquier momento una prueba y no sé cuál va a ser. Porque hay diversidad. Lo que a usted le llegó es probable que a mí no me llegue. O lo que a mí me llegue es probable que a usted no le llegue, porque hay pruebas de toda clase. Pero la palabra del Señor nos alienta y nos invita en esta mañana a que nosotros pongamos el gozo del Señor sobre toda dificultad, sobre de toda enfermedad, sobre de todo problema, sobre de toda tribulación o persecución que se pueda levantar contra nosotros. El gozo del Señor debe de estar ¿dónde? No olvide, sumo. Debe de estar por las alturas. Gloria al Señor. Alabado es el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y aquí hay algo muy importante, porque al cristiano le llegan problemas de igual manera al que no es cristiano, y los mismos problemas le pueden llegar a la vida. Pero aquí hay una prueba que Santiago está hablando. Y está hablando de la prueba de nuestra fe. Y no se trata de la fe que yo tengo como ser humano, no se trata de la fe
que hay en cada ser humano desde que nace, esa fe nata, no. Se trata de la fe que es en Cristo Jesús, como dice Judas en el capítulo 1 y el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hermanos, nosotros recibimos el Evangelio del Señor Jesucristo. Nadie de nosotros se convirtió al Señor Jesús sin antes haber recibido la enseñanza de la palabra, sin antes haber recibido el Evangelio, ese mensaje que habla de Jesucristo, ese mensaje que habla de Jesucristo como Redentor, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sacrificio, con su muerte. Cuando nos hablaron del Evangelio, cuando nos compartieron este poderoso Evangelio, nosotros lo recibimos y recibimos ¿qué? Fe. ¿Para qué? Para creer. Para creer en el Evangelio de Jesucristo, no para creerle al que me habló a mí, sino para creer en el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Aleluya. Y lo hace sin acepción de personas. El Evangelio a todo aquel que alcanza, transforma. Pero es necesario que el Evangelio, hermanos, aleluya, sea oído. Que el Evangelio sea enseñado, sea predicado. Y que hayan personas que escuchen. Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces veamos lo que dice Santiago. Que la prueba que viene al cristiano es la prueba de la fe. Tu fe fue probada ya, pero tu fe seguirá siendo probada. Pues Pedro dice que si el oro, un material, un metal perecedero, se prueba con fuego, gloria al Señor, mucho más nuestra fe, que es más preciosa que el oro mismo, que la plata, que las piedras preciosas. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra, sabiendo que la fe produce, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora viene, él aconseja y dice en palabras implícitas al texto, él dice que debemos de perseverar durante la prueba. Él dice que nosotros debemos de permanecer firmes durante la prueba, porque si nosotros perseveramos en la fe que es en Cristo Jesús, si nosotros permanecemos firmes, al final de la prueba vamos a ver un resultado. Y vamos a ver un resultado beneficioso para nuestras vidas espirituales y para todos los hermanos de la iglesia. Porque el fruto del Espíritu, una vez más, repito, no es para que se vea en mí que soy un hombre paciente. No es que se vea en mí que soy un hombre de fe. No es que se vea en mí que soy un hombre que sí persevera. No. Sino es para que inspiremos a otros. Gloria al Señor. Y que el pueblo del Señor sea edificado juntamente conmigo, porque somos un edificio, somos un pueblo de Dios. Y ese edificio está siendo edificado por el arquitecto y constructor del mismo,
nuestro Señor Jesucristo, hasta que todo este edificio venga a ser, gloria al Señor, un templo, una casa para morada de Dios. Aleluya. Ahora bien, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuándo dejaría la paciencia de no? ¿Cuándo no se completaría la obra de la paciencia? Cuando no pasó la prueba. Entonces, al no pasar la prueba, ¿cómo le llaman? Queda uno reprobado. Y entonces tiene que volver a comenzar. Gloria al Señor, hasta que logra pasar la prueba. Aleluya. Porque la prueba, porque pasar la prueba tiene sus resultados y sus consecuencias que son beneficiosas para mí y para todo el pueblo del Señor. Entonces dice la palabra de Dios, para que seáis perfectos. Usted oye entre nosotros los cristianos que siempre nos excusamos y decimos que solo Dios es perfecto. Y nosotros somos imperfectos. Y normalmente lo hacemos porque no hemos entendido lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesús mismo, en el capítulo 5 de Mateo, Él le habla a la gente y termina diciendo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y entonces, ¿dónde quedó eso que solo Dios es perfecto? Está hablando de una perfección de madurez, de una perfección de crecimiento espiritual. Como seres humanos vamos a cometer errores, cosas que Dios no comete. Pero nosotros vamos a ser perfectos. ¿Recuerda usted la historia de Abraham? ¿Cómo se le llama a Abraham en la Biblia? El padre de la fe. Y Abraham es mencionado desde Génesis a través de toda la Biblia. Pero ¿sabe usted que cuando llegó un tiempo de hambre a la tierra y Abraham no tenía qué comer, supo que en Egipto había comida y bajó a Egipto obligadamente por la sequedad y por todo? Y en ese momento mira a su esposa Sara y la ve que es una mujer bella, hermosa. ¿Y sabe qué le dijo? Antes de entrar a Egipto, vamos a decir que eres mi hermana. Vamos a decir que somos hermanos porque eres de muy buen parecer. Y si saben que eres mi esposa, me van a matar a mí por quedarse contigo. En ese momento, él sintió ¿qué? Miedo, ¿verdad? El miedo lo abrumó. Y por el miedo lo llevó a decir una mentira. Pero ¿sabe una cosa? Él mintió. Ellos mintieron ante el rey de Egipto, ante los príncipes. Ellos mintieron. Pero ellos no trataron de ocultarle algo a Dios. Ellos le fueron fieles a Dios porque mire Dios cómo responde. Gloria al Señor. Fue un acto de temor, un acto de miedo en ese momento. Fue algo que le sucedió por ser un hombre, cometió un error. Pero la Biblia no dice que le fue infiel a Dios. Cuando Dios le habló a él, cuando Dios lo llamó, cuando Dios lo mandó, cuando Dios le hizo la promesa, la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él como ser humano mintió. Y Dios no respaldó su mentira. No respaldó su mentira. Pero como Dios tenía una promesa para él y para Sara, entonces Dios actuó.
y le habló al faraón por medio de un sueño. Y le dijo, si la tocas, te mueres. Y le habló. Y ese hombre se levantó otro día, temblando del miedo, y mandó a llamar a Abraham y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y mire que Dios cerró la matriz de todas las mujeres de Egipto. Ni una mujer iba a dar hijos. Pero entonces viene Dios y le dice, bueno, Él es profeta y Él va a orar por ti, Él va a interceder por ti para que todas estas cosas no vengan. ¿Por qué Dios lo puso como profeta? Porque aunque mintió al rey por un momento de debilidad, de temor, de miedo, Abraham era un hombre perfecto ante Dios. Fíjese bien, que no tiene que ver con mis errores, sino tiene más bien que ver con la fidelidad a Dios, con mi perseverancia, con mi consistencia. No tiene que ver con que yo sea una persona, como dice Santiago, de doble ánimo. Hay días que estoy por las nubes, pero hay días que estoy en los lugares bajos. Gloria al Señor. Hermanos, esto tiene que ver con la perseverancia, con la consistencia. Gloria al Señor. Y ser perseverante aún frente a la prueba, frente a la incertidumbre, frente a las circunstancias inesperadas de la vida. Gloria al Señor, porque hay veces en la vida nosotros estamos, hermanos, cantando de alegría, estamos bien porque todas las cosas nos están saliendo bien y somos tan buenos cristianos que todo se lo atribuimos al Señor y hacemos bien porque es así. Pero tan pronto llega algo a nuestra vida, como que ese globo se desinfla y en lugar de seguir subiendo, empieza a descender. Por eso el hermano Santiago nos da un consejo muy poderoso hoy. Y prácticamente el consejo que él nos está dando es de que seamos perseverantes, aún frente a la prueba, aún frente a los problemas. Que seamos perseverantes, hermanos, gloria al Señor. Aleluya, porque de esa manera nosotros vamos a ser perfeccionados, perfectos y cabales. Échele, levante, Justin, ¿esta es tu botella? Levántalo que los hermanos lo vean. Si lleno eso de agua y ya está hasta arriba de agua, ¿le caberá algo más? Ya está lleno, ya está cabal. ¿Entendemos eso? Eso es lo que pasa con el crecimiento y la madurez espiritual. Cuando nosotros permitimos, hermanos, que Dios edifique nuestras vidas, sometiendo nuestra voluntad a Él, siendo perseverantes, siendo fieles a Dios. Él, no nosotros. Él nos da el crecimiento. Él nos da la madurez espiritual. En otras palabras, el cristiano llega un día a ser un adulto espiritual. Y un adulto espiritual ya no le meten el dedo tan fácilmente en la boca, ¿verdad que no? Viene un problema, sabe cómo manejarlo, ¿verdad? Ya uno no comete locuras, sino que uno tiene una conciencia bien clara y uno sabe lo que va a hacer. Es más, el cristiano bien crecidito, el cristiano cabal, no espera que la prueba llegue. Él sabe que la prueba va a llegar en cualquier momento y él se mantiene ¿cómo? Postrado, en la oración, comiendo la palabra del Señor, porque él sabe que la prueba va a llegar y cuando la prueba llega, él la pasa. Y no voy a decir sin dificultad, porque siempre pasamos dificultad.
Pero ¿sabe una cosa? Sufrimos menos que otros. Porque otros sufren más pérdida todavía. Gloria al Señor. Entonces vea usted lo que dice la palabra del Señor: mas tenga la paciencia su obra completa. La palabra obra significa que la paciencia está siendo trabajada. Entonces la paciencia debe de ser perfeccionada en mi vida, como el fruto del árbol que comienza pequeño, pero llega un día que creció, y cuando creció de ahí ya no pasó, porque ese es el tope, y lo único que suele suceder es que empieza a cambiar de color. De verde se empieza a poner de un color un poco amarillo, que nos envía una señal y nos dice a nosotros: ese fruto ya está listo de cortar. Ya lo podemos comer. Gloria al Señor. Dele la alabanza al Señor en esta mañana. Porque el Señor nos está enseñando, hermanos. ¿Sabe que muchos de nosotros sufrimos sin necesidad? Porque si nosotros entendiésemos que las pruebas producen paciencia, nosotros la pasaríamos con gozo, como dice la palabra del Señor. Entonces dice la Biblia: para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otra vez, el vaso del hermano Justin ya está lleno, ya no hay espacio para meterle más. Hermano Eric, la oración del salmista: que mi copa esté ¿qué? Rebosando. Quiere decir que la copa de nosotros, nuestra vida, debe de mantenerse llena. No tiene que estar bajando, no tiene que estar a la mitad, mucho menos vacía, sino que debemos de estar siempre llenos de la unción del Espíritu Santo, llenos de la palabra, hermanos, llenos de Dios, porque en esa llenura nosotros vamos a poder decir lo que Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él da la fuerza. Él da el poder. Él es el que destruye lo que nos estorba a nosotros. Gloria al Señor. Pero debemos nosotros permitir entonces el trabajo de la prueba. Porque según Santiago nos enseña, la prueba es una herramienta para pulir la paciencia del creyente. No sé si usted lo crea como yo lo creo. No sé si usted lo vea como yo lo veo. ¿Cómo yo voy a saber si soy paciente si no soy probado? Y mucha gente andamos sin paciencia, ¿verdad? Especialmente en los trabajos, ¿no? Que uno se junta con personas que definitivamente no tienen nada de paciencia. Todo les molesta. Todo le molesta. Pero gloria al Señor, porque Dios ha hecho una obra especial en nosotros. Un trabajo especial en nosotros. Aleluya. Entonces, mire que para uno pasar el proceso, según Santiago, es necesario algo. Y es necesaria versículo 5, es necesaria la sabiduría. Es sabio el que pasa la prueba. Es sabio el que no evita la prueba, sino que la atraviesa. Porque sabe que al pasar la prueba,
su postrer estado será mejor que el anterior. Entonces nosotros debemos de buscar la sabiduría. Pero la Biblia habla de la sabiduría que no es de este mundo. Que no es de este mundo, sino de la sabiduría que es de Dios. Por lo que Pablo ora al Señor. Y es la oración de nosotros. Y ustedes han orado aquí, los que han dirigido oraciones. Han orado como Pablo para que Dios le dé al pueblo sabiduría. ¿Y qué más? E inteligencia, de la cual espiritual. Esa es la que necesitamos. Sabiduría e inteligencia espiritual. Esa no se consigue en ninguna esquina. Al menos que sea la esquina de tu casa donde te arrodillas a orar todos los días. Al menos de que sea esa esquina. Y ahí el Señor ponga su sabiduría y ponga su inteligencia en ti. Por eso es importante tener un lugar, hermanos, un lugar especial para uno entrar en el secreto del Señor, porque Él es quien nos invita. Ahí es donde Él está equipando. Ahí es donde Él está, hermanos, gloria al Señor, obrando, puliéndonos, gloria al Señor. Aleluya. Y entonces dice Santiago, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no sabe cómo manejar la situación ante las pruebas, no sabe qué hacer. ¿Qué dice Santiago? Es que eso no lo puedo dar yo. Eso no lo puede dar el hermano Eric, el hermano Josué, no lo puede dar nadie. ¿Sabe qué podemos hacer nosotros? Ayudar. Ayudar, eso es todo. Porque todos somos, ¿qué? Colaboradores de Cristo. Nosotros le podemos dar una lucecita, hermano, hágale por aquí, hermano, y a veces no tenemos ni la solución, y la única solución que tenemos, y es la mejor, hermano Eric, oremos al Señor mejor, que el Señor nos ayude. Amén. Es la mejor, ¿sí? Entonces, dice la palabra del Señor, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Porque es verdad, hermanos, es verdad. Si uno supiera la magnitud de la situación, uno se prepararía, ¿verdad? A nosotros nos enseñaron a hacer planes de contingencia. Y nos enseñaron a hacer el plan A, que sería el primero que implementaríamos, pero si no funciona, también nos enseñaron a hacer el plan B. No funcionó el plan A, vamos a implementar el plan B, y si no, el plan C. Porque un plan de contingencia, hermanos, no es una sola. Se piensa en varias soluciones frente a un problema que puede llegar. Si nosotros pudiéramos medir la magnitud del problema, de la prueba, nosotros entraríamos en preparación. Pero nosotros ni tenemos plan A, ni plan B, ni plan C. Nosotros tenemos un Dios que lo único que Él nos ha pedido, es que le busquemos, que oremos, que le clamemos a Él y que Él responderá. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí aprendemos. Ahí aprendemos, porque cuando Él nos enseña esas cosas grandes
y ocultas que no conocemos. Entonces ahí es donde recibimos sabiduría. Y esa sabiduría no vino y se fue. Esa sabiduría se quedó acá. Que nos hace perfectos, que nos da la madurez, el crecimiento espiritual, para que cuando venga otra prueba, yo ya tengo sabiduría. Soy un hombre sabio, sé cómo proceder, sé qué hacer. Y si mi conocimiento, ese conocimiento que Dios me dio, no me es suficiente, vuelvo otra vez a correr a la presencia del Señor. Porque es ahí donde está la solución. El problema del ser humano es de que él lo quiere solucionar todo. Y sí, gracias a Dios, el ser humano tiene inteligencia. Puede solucionar muchas cosas, pero la mayoría de las cosas no las soluciona. Porque su plan de solución, gloria al Señor, siempre es así. Siempre hay daños colaterales. Los hombres más sabios y los más poderosos salen con soluciones. Y sí, soluciona este problema, pero daña al otro lado. Y como dicen por ahí, hacen un agujero para rellenar otro. Pero la sabiduría de Dios no es como la sabiduría de los hombres. Por lo que debemos nosotros de aprender a depender de Él. Debemos de aprender a buscarlo a Él. Debemos de aprender a pedirle a Él, hermanos. Pero no solamente en el momento de la necesidad. No solo en el momento de la desesperación. No, debe de ser continuamente, todos los días. Señor, me siento fuerte, me siento bien. Siento que tengo una fe muy, muy hermosa, Señor. Pero ¿sabes qué? Fortaléceme aún más. Porque yo no sé cómo será la prueba. Si va a ser mediana, si va a ser grande. Y yo quiero estar seguro que cuando ese día llegue, Señor, yo no tenga que sufrir, más bien me goce en la prueba. Más bien esa prueba me edifique, fortalezca mi fe en ti, oh Dios de la gloria. Entonces dice la palabra del Señor, pídala a Dios, a Él hay que pedirle, a Él hay que orarle, a Él, hermanos. ¿Saben una cosa? A veces no sabemos cómo decirle al Señor y eso se entiende. Porque no todos tenemos la facilidad de hablar, de conversar. Si usted no puede, no tiene esa libertad o esa facilidad de conversar o de entablar diálogo con otra persona, lo mismo le pasaría con Dios. Lo mismo, porque así es usted. Pero ¿sabe una cosa? En sus pocas palabras, lo que usted siente, dígaselo a Él. Dígaselo a Él que Él tiene la solución. Hay un hombre en la Biblia que se llama Moisés. Era tardo para hablar. Tenía problemas para hablar. Hablaba, pero tenía problemas para comunicar. Y le puso eso a Dios. Y como que Dios no sabía a quién estaba llamando. Este es el asunto, Dios te conoce. Dios conoce tu personalidad. Dios conoce tu corazón. Dios sabe cómo eres. Y lo más hermoso que Él sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero en tus propias palabras, acércate a Dios todos los días. En tus propias palabras, habla con Él, no le tengas miedo, Él es tu Padre, Él está para ayudarte, Él no está para condenarte, Él no está para juzgarte. Dice la palabra del Señor que Él vino a buscar y a salvar. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. A veces, hermanos, nuestros errores, sean pequeños, medianos o grandes, nos aíslan de la presencia de Dios.
y no queremos orar o no queremos mencionarle. Gloria al Señor. Nos culpamos, nos castigamos a nosotros mismos. Cuando que tenemos un Dios perdonador, un Dios que dice, y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpia, Él nos perdona. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una característica de Dios. Dios es. Comienza con la A. Gloria al Señor. Y eso no es una simple expresión. Eso no es una simple expresión de que Dios es amor. Dios lo muestra todos los días a nosotros personalmente. Su plan es amarnos por siempre. Su plan, hermanos. Aleluya. Y lo vamos a leer. Jeremías capítulo 29 y versículo 11. El plan del Señor. Él tiene unos pensamientos hacia su pueblo, hacia nosotros, pensamientos de paz. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es nuestro papá. Aprendamos a amarlo como Él nos ama. Qué bueno que nosotros lleguemos a ver y a sentir como el apóstol Juan. Juan le dice a la iglesia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Un acto de amor hacia nuestro Padre Celestial. No nos castiguemos. Más bien pasemos la prueba. Mejoremos cada día, hermanos. ¿Sabe que mejorar significa crecer? Madurar, gloria al Señor. Crezcamos espiritualmente de tal manera que seamos creyentes adultos. Porque mire lo que pasa con los creyentes niños. Efesios capítulo 4 y versículo 14. Efesios 4:14, mire, ahí están los niños espirituales. Para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes. ¿Sabe qué significa fluctuar? Divagar, hermano Eric, divagar en dos pensamientos o más. ¿Será que Dios me perdonó? ¿Será que soy salvo? Y si me muero, ¿a dónde voy? ¿Qué va a pasar conmigo? Es pura fluctuación. No, por la fe yo soy salvo. Gloria al Señor. Pero al otro día ya uno anda pensando de diferente manera. Y al que piensa así, decíamos nosotros por allá, se lo lleva Judas. Mire, llevados por doquiera. De todo viento de doctrina. Eso significa de todo pensamiento. No bueno, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. Entonces Santiago, siento que nos ha enseñado en esta mañana que nosotros debemos de ser perseverantes aún frente a la prueba. No desmayemos. Gloria al Señor. Y si pedimos, pedimos con fe. Dice la palabra, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora sí, Santiago se para firmes. Dice, si usted ora dudando, olvídelo. No piense, versículo 7, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No. ¿Por qué no le da el Señor a los que dudan?
Le voy a leer un texto que está en Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Y puede ponerse en pie, por favor. Póngase en pie. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Eso de que es galardonador significa que Él te va a dar, te va a premiar tu fe. Gloria al Señor, siempre y cuando, como dice el apóstol Juan, pidamos conforme a su voluntad. Porque a veces pedimos, bueno, ahí más adelante Santiago dice, pedís y no recibís porque no sabes pedir. Porque cuando pedís, para tus deleites pedís. Entonces Dios no es un papá, ¿cómo se le llama, hermano Erika? Los papás que le dan todo a los alcahuete. Dios no es un padre alcahuete, no. Él nos va a dar lo que es necesario, no lo que queremos. Amén. Tenemos un padre que, excelente. Aleluya. Hermanos, entonces, ¿qué aprendimos esta mañana? Hemos aprendido esta mañana que debemos ser perseverantes aún. ¿Frente a qué? A las pruebas. Quizás se asuste, quizás le dé miedo. Y yo lo aliento con estas palabras. Eso es normal en todos los seres humanos. Unos, hermano Edwin, lo demostramos casi inmediatamente. Pero otros estamos muriéndonos por dentro, pero estamos firmes. No lo demostramos. Quizá ya por allá, sin gente, por allá caemos llorando. Pero los sentimientos son de seres humanos, las emociones son de seres humanos. El sentir miedo, el dudar, eso es de seres humanos. Pero no dudemos de la bondad de Dios, no dudemos de la fidelidad de Dios. Creámosle a Dios cada día. Llenémonos, hermanos. Oiga, el Espíritu de Dios mora en nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Es una verdad inquebrantable, pero es necesario que cada día nosotros nos llenemos más y más del Espíritu Santo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Poder es fuerza. Poder es capacitación. Poder, hermanos, es preparación. El Espíritu Santo de Dios nos prepara. El Espíritu Santo de Dios nos capacita. El Espíritu Santo de Dios nos da convicciones, hermanos. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios nos impulsa a pararnos firmes aún ante las acechanzas del diablo. Y como resultado, el diablo huye de nosotros. Mire qué diferencia. Hay muchos andan huyendo del diablo. Andan huyendo del diablo. Le ponen cosas en su puerta para que él no entre. Otros cristianos, como le tienen miedo al diablo, mantienen la Biblia abierta en el Salmo 91. Y como ven el Salmo 91 abierto, entonces se sienten protegidos. Pero el Salmo 91 hay que saberlo entender. El versículo 1 lo explica todo el Salmo, solo el versículo 1 lo explica. El que habita, el que vive. Gloria al Señor. El que habita ¿dónde? ¿Morará dónde?
aquí, metido en Dios. Y de ahí nadie lo puede tocar. Mire, de ahí en adelante, el versículo 12 en adelante, todas esas maldiciones, todos esos problemas, concluye diciendo: ¿caerán cuántos a mi lado? 10,000 y 1,000 y 10,000, mas a mí no caerá. ¿Por qué? Porque estoy bajo la sombra del Omnipotente. En lugar de tener el Salmo 91 abierto, mejor métase en el Señor. Porque eso nos va a dar la victoria, nos va a dar seguridad. Vamos a pasar la prueba. Hermanos, en lugar de entristecernos, nos vamos a gozar, nos vamos a alegrar. Sí, con dolor, sí, con prueba, sí, con esto, pero yo tengo una esperanza. No voy a quedar aquí, porque el Señor me ha prometido que juntamente con la tentación dará la salida. Y nosotros le creemos al Señor. Nosotros le creemos a Él. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a cantar, hermanos. Sea mi fortaleza, clamando estoy en tus promesas. Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte, y que tu gozo sea. Aleluya, sí, Señor Jesús. Clamando estoy Oh, sí, Señor, confiando en tus promesas. Oh, sí, Señor Jesús. Aleluya, sí, Señor. Cuando estoy aquí, Señor, cuando estoy como el pueblo de Israel. Aleluya, sí, Señor. Usamos nuestras palmas. Usamos nuestra voz, nuestros labios. Sí, Señor. Cuando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, y que me cubra con el fuego de tu amor, con tu presencia nunca me falte, y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tu promesa. Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte, y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tu promesa. Clama a mí, yo te responderé. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, y que me cubras con el fuego de tu amor. Clamando estoy a ti, Señor. Clamando estoy como el pueblo de Israel, que tu poder descienda sobre mí, y que me cubras con el fuego de tu amor. Que tu presencia nunca me falte, y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tu promesa. Clama a mí, yo te responderé, que tu presencia nunca me falte, y que tu gozo sea mi fortaleza. Clamando estoy, confiando en tu promesa. Clama a mí, yo te responderé. Amén, aleluya, sí, Señor. Oh, en el poder del Espíritu Santo del Señor, en el poder de Dios, en el corazón. Yo he creído en tu poder, que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Aleluya, sí, Señor. Tu mano, Señor.
Mueve tu mano. Derrama, Señor, tu presencia. Derrama tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Oh, en tu pueblo, en los corazones, Señor Jesús. Mueve tu mano, Señor. En un poder que no se toca, yo he creído en un poder que no se ve, yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor, que tu Espíritu nos llene y la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor, que tu Espíritu nos llene y la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor. Mueve tu mano, Señor, que tu Espíritu nos llene y la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor, que tu Espíritu nos llene y la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Aleluya. Hay victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que están en victoria? Aleluya. Cantémosle al Señor, hermanos, porque estamos en victoria. Oh, nuestro enemigo fue derrotado. Aleluya. Sí, Señor. Vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y no podrá el enemigo vencer a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a gritar gloria a Dios. Aleluya, porque hay victoria, hermanos. Hermanos, creamos lo que